Por fin inició la fase 3 de Marvel, una de las más prometedoras, pues en ellas vamos a ver la película de Doctor Strange, Pantera Negra, Capitana Marvel, Spider-Man, entre otras. Las expectativas son muchas. A estas alturas esperamos que Marvel cada vez nos entregue películas de mejor calidad, pero ¿lo van a lograr? Para responder a esto, entonces vamos a ver qué han hecho los guionistas y directores que están a cargo de mantener con vida el universo cinematográfico de Marvel. Doctor Strange. Esta película está a cargo de Scott Derrickson, una elección bastante curiosa por parte de Marvel, pues ese señor es especialista en cine de terror, y él fue el que nos dio las películas del Exorcismo de Emily Rose, Siniestro y Líbranos del Mal. De estas películas la más destacable es Siniestro, una película que logra aceptablemente lo que pocas películas de terror logran ahora, que es dar miedo. Sin embargo, el Exorcismo de Emily Rose es muy olvidable y Líbranos del Mal fue un fracaso con los críticos y con el público normal. Por eso hay cierta duda respecto a la calidad de historia que Scott nos va a entregar con Doctor Strange. En cuanto a los guionistas junto al director de la película, estas dos personas también le metieron mano a la historia. Afortunadamente, uno de ellos escribió Siniestro y otro nos dio Prometeo, ambas buenas películas. Conclusión, tal vez Scott solito podría darnos un fracaso de película, pero con los dos guionistas que tiene de respaldo, seguramente Doctor Strange va a encontrar su camino a la gloria. Spider-Man Homecoming. Jon Watts es quien tiene el gran poder y la gran responsabilidad de hacer esta película. Otra lección bastante curiosa por parte de Marvel, pues este muchacho fue el que hizo la película de terror Clown, el payaso del mal. Una película con una idea buena pero que el director no supo explotar. También hizo la película de suspenso Cop Car, una película entretenida pero que es muy lenta. El guión de Spider-Man está a cargo de estos dos señores, que han escrito películas como Quiero matar a mi jefe y Vacaciones. La primera no la he visto, pero de la segunda puedo decir que aunque es graciosa, tiene un humor muy tonto. No es de ese humor inteligente que hace que uno se ría al doble. Y creo que eso sería fatal para Spider-Man, pues él no es un personaje de humor tonto. Conclusión, esta película nos debería preocupar mucho, pues ninguno de los que están a cargo de ella ha hecho cosas realmente destacables. Vacaciones es odiada en Estados Unidos y Cop Car y el payaso del mal han tenido críticas que las clasifican como solamente aceptables. Además hay que tener en cuenta que es primera vez que el director pasa de hacer cosas más oscuras a una más alegre. Esperemos que Marvel haya visto en la combinación del director y estos dos guionistas algo que yo no. Thor Ragnarok. Aquí viene otra lección rarísima por parte de Marvel. Esta película está a cargo de Taika Waititi, un director conocido por hacer Lo que hacemos en las sombras, una película genial que a manera de documental y con mucho humor, pero delfino, nos cuenta cómo tres vampiros intentan sobrevivir en nuestra época moderna. Se las recomiendo. Pero aquí viene lo más raro de todo. El Ragnarok es conocido por ser un evento serio y oscuro. Sin embargo, el director ha declarado en muchas ocasiones que quiere meterle humor a la película. Algo preocupante, pues aunque el humor de Taika es bueno, Thor nunca ha sido un personaje que sea conocido por ser gracioso. Pero eso no es nada, los guionistas nos confunden todavía más, pues uno de ellos lo único que ha hecho es una serie que nadie conoce llamada The Studio, y los otros dos prácticamente solo han trabajado realizando los guiones en la parte animada de Marvel, dándonos caricaturas como X-Men Evolution, Avengers, Wolverine y los X-Men, entre otras. Conclusión, no dudo de las habilidades de Taika para dirigir. Sin embargo, su idea de inyectarle humor a la película y el pasado de los guionistas nos hacen pensar que nunca vamos a ver una película de Thor sobresaliente. Pantera Negra. Aquí por fin hay una lección acertada. La historia de T'Challa está en manos de Ryan Coogler, director de nada más y nada menos que Creed, la película que le volvió a dar vida a la leyenda de Rocky y de qué manera. Además, el director se ha declarado fiel lector de los cómics de Pantera Negra desde que era pequeñito. Otro punto a favor es la elección de un director afroamericano para esta película, pero para ahorrar tiempo la explicación de esto la voy a dejar en los comentarios. Ahora pasemos a los guiones. La historia de Black Panther está a cargo del mismo director Ryan Coogler y de Joe Robert Cole, un guionista bastante nuevo que solo ha escrito una película llamada Amber Lake y 2 capítulos de la serie American Crime Story. Dos cosas que me atrevo a decir que nadie ha visto. Conclusión, Ryan Coogler ya nos demostró que sí sabe cómo contar una buena historia con Creed. Esperemos que su mano le ayude al novato del guionista a armar una buena historia que le haga justicia a este personajazo que nos introdujeron en Civil War. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, pero antes de que se vayan les quiero aclarar que no mencioné la película de Capitana Marvel porque esta ni siquiera ha entrado en preproducción. Además, la película de los Inhumanos está perdida en el limbo y Guardianes de la Galaxia 2 y Ant-Man 2 tienen los mismos directores de la primera parte que por cierto hicieron muy buen trabajo. Y Los Vengadores 3 está a cargo de los hermanos Russo, los mismos que nos dieron la grandiosa Civil War.
Pregunta, ¿cuál de esas películas de la fase 3 tienen más ganas de ver? Espero su respuesta en la caja de comentarios. Listo, para terminar le quiero enviar un saludo a Stewart Peña. Ahora sí, nos vemos.